Hola a todos, mi nombre es Francisco Tapia Besnier, soy el fundador y actual presidente y vocero de Fundación Padece. Hoy día tenemos el placer de darle la bienvenida al episodio 4 de nuestro podcast Por una conciencia dermatológica, el podcast de la Fundación Padece, traído a ustedes gracias al patrocinio de Sanofi Aventis de Chile, Sociedad Anónima, y AVI Productos Farmacéuticos Limitada. En este cuarto episodio, denominado Entendiendo mi piel, dermatitis atópica y psoriasis, vamos a abordar los principales temas respecto de estas enfermedades, patologías dermatológicas que causan graves problemas en la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Para ello, hoy día tendremos el honor de contar con una invitada, que es la doctora Daniela Armijo, miembro de la Sociedad Chilena de Dermatología y encargada del grupo de trabajo de psoriasis. Juntos vamos a explorar algunos aspectos claves de estas dos patologías. ¿Dije bien sus credenciales, doctora? Sí, todo muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Sí, no, bueno, gracias a usted por estar acá. Nosotros, uno de los principales motivos por los cuales quisimos hacer este podcast es por una labor educativa que queremos tener hacia los pacientes. Y por lo tanto estamos explorando como estas 5 enfermedades que como fundación nosotros decidimos abrazar cuando nos constituimos, que son la hidradenitis supurativa, la dermatitis atópica, la psoriasis, la urticaria crónica y el vitíligo. Y por eso hoy día como queríamos conversar respecto de, en particular, la dermatitis atópica y la psoriasis. Si usted pudiera definir, así como en términos muy sencillos, ¿cómo podríamos definir dermatitis atópica y psoriasis? Bueno, ambas son enfermedades que son inflamatorias de la piel y que pueden tener afectación de algunos otros órganos también en el cuerpo. La psoriasis, propiamente tal, es una enfermedad que es inflamatoria y es crónica, para la cual no hay cura hoy día, ¿ya? Sino que los tratamientos que existen están enfocados en tratar de disminuir y mantener al paciente sin síntomas por la mayor parte del tiempo. La psoriasis es una enfermedad que se puede presentar en hombres y mujeres de igual manera a cualquier edad. Es más frecuente que aparezca alrededor de los 30, 35 años, pero puede aparecer desde casi recién nacido hasta ya adulto mayor, ¿ya? La dermatitis atópica, por otra parte, es una enfermedad que también es inflamatoria de la piel, que tiene una tendencia también a ser crónica. Sin embargo, en algunos pacientes alrededor de la adolescencia esto tiende a disminuir. También se puede presentar de igual forma en hombres y en mujeres, pero suele aparecer con más frecuencia en la infancia. Generalmente, bajo los 10 años es el grupo que tiende a presentarlo con mayor frecuencia, aunque puede aparecer a cualquier edad también. Y, o sea, estaríamos diciendo que es bastante frecuente en niños, digamos, lactantes, por ejemplo, menores de cuántos años. La dermatitis atópica sí. Es más frecuente que se presente en la infancia. Sí, generalmente bajo los 5 años es como una edad en que tiende a presentarse en un mayor número de pacientes, pero igual puede aparecer a los 30, a los 40, a cualquier edad en el fondo. ¿Y cómo las personas pueden reconocer, por ejemplo, de que se trata de una dermatitis atópica en un niño? Por ejemplo, unos papás que tienen a su hijo y ven algo, así como pueden decir, ¿sabes qué? Esto puede ser una dermatitis atópica, lo voy a llevar al dermatólogo. ¿Cómo lo podrían comenzar a reconocer, por ejemplo? A ver, primero que nada, claro, la dermatitis atópica pica harto, ¿ya? Son niños que constantemente se están rascando y que se rascan durante todo el día, incluso durante toda la noche. Les aparecen lesiones de distinto tipo. A veces manchas que son más rojas, otras veces más ásperas, a veces aparecen algunas ampollas chiquititas, a veces la piel está como más dura y generalmente son niños con la piel bien seca. Entonces son varias características, pero es clave que esto pica y que los niños tienen lesiones rojas que se están rascando habitualmente. Ya. Y son como ronchas, así como que... Bueno, la definición de roncha, claro, es un poco distinta pero nosotros hablamos de más como de placa, o sea, lesiones como que fueran parecido a algunas heridas con costra, más que una roncha
así como un grano rojo. Ya, pero ese sería como el principal síntoma entonces de la dermatitis atópica, el picor, que Sí, pica mucho. pica mucho. El paciente se rasca mucho. Se rascan, sí. Independiente si es niño o adulto, si finalmente... No, se rascan igual, esto pica, o sea, es clave la picazón. Ya. Y en ese sentido, ¿cuál sería el síntoma, digamos, más alertante de una psoriasis, por ejemplo? Es decir, en este caso, dermatitis es picor, la psoriasis sería... A ver, la psoriasis también pica, puede arder, puede doler. Es súper habitual que pique. Ahora, no todos los pacientes presentan una misma intensidad de picazón. Algunos refieren que les pica un poco y otros que les pica muchísimo. Pero no es tan... O sea, pica, pero la dermatitis atópica sí o sí pica. Es como mucho más claro. Característico. Sí. Ya. Y en ese sentido, por ejemplo, en cuanto al diagnóstico, porque si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en enfermedades, a lo mejor no de la piel, por ejemplo, no sé, una enfermedad del hígado. O sea, hay un examen que dice, oye, usted tiene elevado este parámetro y por lo tanto tiene esta enfermedad en el hígado. ¿Existe alguna herramienta para diagnosticar alguna enfermedad de la piel así? Como un examen que diga, mira, si este examen dice esto, tú tienes dermatitis atópica. En relación a la psoriasis y la dermatitis atópica, casi en el 100% de los casos el diagnóstico es solamente clínico, o sea, basta con el examen físico, por supuesto la historia que va a preguntar el dermatólogo al paciente, y con eso basta en la gran mayoría de los casos para hacer el diagnóstico. En casos en que a uno le queda la duda, desde el punto de vista médico, si será o no una lesión de psoriasis o de dermatitis atópica, claro, hay exámenes que uno puede hacer, por ejemplo, una biopsia de piel, pero son de verdad la minoría de los casos. Y a veces a uno se le olvida también contarle esto a los pacientes, y muchas veces llegan pacientes que fueron a otros doctores y dicen, me diagnosticaron dermatitis atópica y no me hicieron ningún examen. Está bien. En la gran mayoría de los casos no es necesario, ¿ya? Lo mismo con la psoriasis. Uno ve una lesión de psoriasis como dermatólogo y la verdad es que más del 95% de las veces a uno no le queda ninguna duda del diagnóstico. Claro, entonces, en ese caso el especialista ve al paciente con toda su historia, con todo su entorno, con todos sus signos y síntomas y dice, perfecto. Mi experiencia me dice que esto es y no necesito examen, no necesito nada porque lo reconocí. Exacto, son lesiones que son características, historia que es característica, entonces la verdad es que no es necesario hacer exámenes salvo que quede la duda. Ya. Y bueno, y en ese caso, claro, cuando uno habla de un contexto, de una historia, de como situaciones más allá de lo que se ve en la piel, ¿no es cierto? Usted en la práctica clínica, con sus pacientes, con todo lo que ha estudiado, me imagino, en estos años de profesión, ¿existe alguna cosa que podríamos atribuirle como causante de la dermatitis atópica o la psoriasis? Así como algún gatillante, como se dice, claro, que podría estar directamente relacionado. Bueno, a ver, en el caso de la psoriasis, por ejemplo, para partir, la psoriasis es una enfermedad que tiene un componente genético de base, o sea, uno trae dentro de la información de los genes con la que uno nace ciertas mutaciones que pueden predisponer en el futuro a desarrollar la psoriasis, ¿ya? Y cuando uno tiene esta predisposición y se suman algunos factores que pueden ser, por ejemplo, el estrés, que es clásico, o infecciones, ya sea virales, por bacterias, algunos fármacos, daño a la piel, por ejemplo, heridas o tatuajes, o estilos de vida poco saludables también, como el cigarro, el sedentarismo. Por ejemplo, si se suman algunos de estos factores más la predisposición que trae el paciente en sus genes, pueden gatillar una psoriasis. O sea, podríamos decir que se conocen de cierta manera algunos factores de riesgo que sí o sí como que agregan ingredientes a esta sopa que podría terminar en un desencadenamiento, ¿no es cierto?, de una dermatitis o una psoriasis. Claro, esto con respecto a la psoriasis. En el caso de la dermatitis, claro, también hay una predisposición genética y hay algunas también mutaciones en los genes que hacen que uno sea más propenso a tenerla. La piel de un paciente con dermatitis atópica, esto para explicarlo en términos muy simples, está conformada un poco diferente a la piel de una persona sin dermatitis y esta forma diferente que tiene la piel hace que se seque mucho más, que pierda más agua y por ende se irrite más,
pique más y aparezcan todas estas lesiones de las que estábamos hablando antes. Perfecto. Bueno, en ese caso, entonces podríamos decir que la piel de una persona con dermatitis atópica, dado que está conformada como distinta, como usted dice, de repente podría ser como más reactiva a ciertas cosas que uno está habitualmente en contacto, digamos, no sé, joyas, que a lo mejor no son de estos materiales nobles, a lo mejor, no sé, ropa. ¿Hay algún consejo como práctico que le pudiéramos dar a aquellas personas que a lo mejor están escuchando este podcast, previamente que ya, ¿no es cierto?, estén confirmados con su diagnóstico y sepan que tienen esta enfermedad? De repente algún consejo por ahí que se pueda aplicar como para ayudar, ¿no es cierto?, al tratamiento que le va a dar su especialista. Exacto, sí, bueno, tal cual como tú decías, son más reactivos. Es una piel, yo le digo siempre a los pacientes, que es más sensible y se irrita más fácil que una piel sin dermatitis atópica, ¿ya? Entonces, hay medidas generales que a veces parecen simples, pero son importantísimas de seguir. Y es que los pacientes con dermatitis atópica, primero que nada, los baños ojalá sean súper cortos, no más de 5 minutos, con agua tibia y listo. ¿Por qué? Porque el agua seca mucho la piel. Es súper importante también que se hidraten la piel todos los días con crema, ¿ya? Para devolverle en el fondo a la piel esta capita que nos protege, que está un poco alterada en la dermatitis atópica. Como es una piel también que es más sensible, es más reactiva, hay que tratar de evitar todo tipo de irritantes. Y en ese sentido, nosotros le pedimos a los pacientes que no usen nada con perfumes, ni siquiera que se pongan perfume en la ropa, ¿ya? O sea, evitar el perfume, que los detergentes con que lavan la ropa sean hipoalergénicos. Ojalá que no usen nada que no usen ningún suavizante, porque traen muchos perfumes, y ojalá que le puedan dar un doble enjuague, de hecho, a la ropa, ¿ya? Cosa de sacar todo resto que pueda quedar. Lo otro es que los materiales de la ropa también, nosotros le pedimos a los pacientes que sean de algodón, ya que es lo menos reactivo, lo que menos puede causar picazón, y los niños sobre todo que se rascan tanto, tratar de sacarle las etiquetas a toda la ropa, tratar de evitar cualquier cosa que pueda desencadenar más picazón y este círculo vicioso de rascado, me hago herida, más me pica, más me rasco, más herida, en el fondo. Claro. Entonces, bueno, son como un poco eso las cosas que ojalá deberían mantener siempre, y entendiendo que la dermatitis atópica es una enfermedad que con tendencia a ser crónica, porque en algunos pacientes efectivamente, claro, disminuye o incluso se pasa casi después de la adolescencia, pero son varios años los que están con estas lesiones y con estas molestias. Entonces, estas medidas son importantes de mantener de forma permanente. Sí, bueno, ahí yo creo que usted, trajo el tema, ¿cierto?, del lavado de ropa, que no es menor, porque en realidad uno siempre se está lavando la ropa y siempre se está poniendo ropa que ha sido lavada. Nadie se viste con ropa nueva todos los días. Entonces, sí, la verdad es que nosotros justamente conversamos, nosotros nos mandan mensajes, los pacientes se contactan con nosotros, nos escriben, y una mamá de un paciente que chiquitito, que tiene 5 años, nos decía, claro, ella utiliza, por ejemplo, un detergente en específico y ocupa como 1/5 de la cantidad sugerida en el fabricante. No utiliza los suavizantes, porque el suavizante tiende a quedar en la ropa. El suavizante se pone al final del ciclo y queda remanente en la ropa. Y también ella decía, ¿sabes qué? Yo le hago doble enjuague a la ropa. Le saco todas las trazas posibles de lo que pudiera quedar con detergente. Y además nos dio 2 tips súper importantes que tienen que ver con eso de las etiquetas. Le cortaba toda la etiqueta, pues son de plástico, pican, ¿no es cierto? Y a veces raspan un poquito la piel, y a veces me decía, el chalequito que le pongo a mi hijo, se lo pongo al revés, con las costuras para afuera. Claro, también, las costuras también es otro tema. Y sí, porque pican, tan como que presionan un poco más la piel, y eso hace picar más. Y lo otro es que, siempre la ropa que vaya al menos en contacto directo con la piel sea ojalá de algodón siempre. Algodón. Sí, porque las otras cosas, la lana, el nylon, materiales más sintéticos, tienden a causar picazón, sí o sí.
Y bueno, y en ese caso, claro, eso como los consejos prácticos para pacientes con dermatitis, que tiene que ver mucho con el tema de la picazón. ¿Existe algo que le podemos decir a los pacientes con psoriasis, por ejemplo? Igualmente, si hay paciente que fue diagnosticado con psoriasis, que a lo mejor está en tratamiento, ¿qué cositas podría hacer para llevar un poquito mejor en su casa este cuadro? A los pacientes con psoriasis, los principales consejos son tratar de llevar una vida lo más sana, saludable y equilibrada posible, ¿ya? Y esto incluye todas las cosas que uno puede hacer para mantenerse sano desde el punto de vista del estado físico, o sea, hacer deporte, bajar los niveles de estrés, buscar alguna actividad que le permita al paciente al menos distraerse por un tiempo. Yo sé que en la vida acelerada de hoy día a veces es complicado encontrar estos espacios, pero buscar alguna actividad, lo que al paciente le gusta, si es cantar, si es pintar, si es bailar, si es meditar, leer, dejarse un espacio que al menos les permita en el fondo bajar los niveles de estrés y ansiedad. La meditación, sobre todo el mindfulness, son cosas que están probadas, que realmente ayudan, ¿ya? Y lo otro, bueno, son los estilos de vida saludables, evitar el cigarro empeora mucho la psoriasis, evitar el alcohol, que también empeora la psoriasis, mantenerse en un peso adecuado. El sobrepeso hace que la psoriasis empeore y al mismo tiempo a veces dificulta que los tratamientos funcionen de igual manera o hace que uno esté más propenso a tener efectos secundarios con los tratamientos que les indicamos nosotros. Y la gran cosa que los pacientes siempre preguntan es con respecto a la dieta, ¿ya? Y la dieta, claro, no hay una dieta que uno diga hay que eliminar X alimentos. No, lo ideal es que sea una dieta sana, lo más parecida a la dieta mediterránea, es decir, una dieta basada más bien en legumbres, en vegetales, en huevo, preferir las carnes blancas, sin grasa, aceite de oliva, versus tratando de evitar en el fondo todas las dietas con exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares, ¿ya? Eso. Claro. Ahí, bueno, usted toca un tema súper, digamos, una piedra angular, lo que son las enfermedades de la piel igual, porque nosotros, bueno, tuvimos, probablemente la gente que nos está escuchando puede revisar en nuestro Instagram, y en algún momento nosotros tuvimos una conversación precisamente sobre este tema con la nutricionista Cecilia Sepúlveda, que es la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Chile, hablar un poco de eso. Entonces también nos decía exactamente lo mismo, la dieta mediterránea, lo más parecido a la dieta mediterránea podría ayudar, se ha visto que tiene una mejor tendencia como a hacer una mejor dieta para, ¿no es cierto?, complementar un correcto tratamiento, obviamente. Y eso entra un poquito en contraposición con lo que estamos acostumbrados a comer acá en Chile. O sea, si uno describiera lo clásico, el desayuno, café pan con mantequilla. Claro. O sea, ahí tenemos un problema porque tenemos el café, que es una harina blanca, o sea, el pan, que es una harina blanca, el café que normalmente la gente le pone o azúcar o endulzante, que hace poquitito supimos que el endulzante puede ser incluso más malo que el azúcar. Sí. Y la mantequilla, que es una grasa, ¿no es cierto? Entonces... o la mermelada, entonces estamos empezando a sumar y sumar. A veces cuesta un poquito llevar una dieta un poquito más. Por supuesto, y bueno, y lo otro son nuestras costumbres también, los asados que van con empanadas, los choripanes, las cervezas. Entonces estamos acostumbrados a llevar justamente un estilo de vida que en el caso de los psoriáticos, bueno, en realidad es la dieta que deberíamos llevar todos. Sí, eso yo le digo a los pacientes. Claro. Pero sobre todo en el caso de los psoriáticos, que es una enfermedad que es inflamatoria, ¿ya? Y todo, en cambio, todos los alimentos que se utilizan en la dieta mediterránea son más sanos, menos inflamatorios que todas las grasas y los azúcares. Claro. Y bueno, pues si finalmente usted lo dijo, es una enfermedad inflamatoria y esta juega un rol importante todas las rutas y vías inflamatorias. Entonces, sabemos, por ejemplo, usted nombró el cigarrillo, que es un factor de riesgo. La lista de factores de riesgo para lo cual el cigarrillo es un factor de riesgo, valga la redundancia, es interminable. Sí.
Entonces también nosotros siempre le aconsejamos a todos los pacientes que se ponen en contacto con nosotros. Casi de cajón, la primera pregunta es: ¿tú fumas? No fumas. Si fumas, te recomendamos no fumar. Sabemos que es uno de los hábitos más difíciles de dejar, pero sí, nosotros siempre recomendamos que dejen el cigarro. ¿Cierto? Exacto. Ahí, con lo que usted habló también, que tiene que ver con cosas un poquitito más, como más técnicas de la enfermedad, así como cuáles son, qué cosas podrían ayudar, estos como tips, ¿no es cierto?, para manejar mejor en la casa. Pero usted, por ejemplo, en la práctica clínica, con los pacientes que usted ve día a día, ¿usted podría decir cuál es como el principal efecto, digamos, en qué afecta más, fuera de lo que es la propia condición de la piel, a los pacientes con dermatitis? ¿Y qué es aquello que afecta más a los pacientes con psoriasis? Por ejemplo, nosotros conversábamos en el episodio anterior con el doctor Francisco Reyes, que conversamos sobre la hidradenitis supurativa, y él hablaba de que había un marcado daño, ¿no es cierto?, a la autoestima y asuntos que tienen mucho que ver con la salud mental. Entonces, un poco va por ahí la pregunta. No sé, ¿qué ve usted en los pacientes con dermatitis atópica y los pacientes con psoriasis, digamos, de aquello que pueden estar sufriendo, además de? Claro, sí, también son cosas que están súper descritas, o sea, uno lo ve en la práctica, pero también están también descritas en la literatura científica, en el fondo. Los pacientes con psoriasis, la mayoría se sienten muy afectados también desde el punto de vista como autoestima, las lesiones les dan vergüenza, se sienten... a veces los pacientes dicen que se sienten estigmatizados, incluso discriminados por el aspecto de las lesiones. La mayoría de los pacientes tratan de cubrirse la piel, que no se vean las lesiones, y las zonas que de hecho que más les estresan son justamente las zonas en que las lesiones quedan visibles. Yeah. Las manos, por ejemplo, el cuero cabelludo, la cara, si salen lesiones ahí, a los pacientes les afecta mucho. La psoriasis es una enfermedad conocida por la afectación en la calidad de vida que producen, uno por esta parte como más visual que de las lesiones, pero también por los síntomas que les produce. La psoriasis, como hablábamos al principio, pica, pero también duele, arde, y los pacientes se rascan dormidos y la mayoría dice que manchan las sábanas con sangre o que están dejando esta escama blanca en todos lados, que tienen que estar pendientes de qué ropa, del color de la ropa que se van a poner, porque si tienen psoriasis en el cuero cabelludo están constantemente botando una caspa blanca. Entonces a los pacientes sí les afecta mucho, y les afecta mucho también las preguntas que les hace el resto de la gente que no conoce la enfermedad, porque hasta hace muy poco, bueno, sigue siendo, pero antes era muy desconocida la enfermedad y la gente pregunta ¿qué tienes? Y es contagioso. Incluso a veces los mismos pacientes no saben si esto es contagioso o no. Así es que eso les afecta. Es como una carga adicional que es una, más allá de que les pica, les molesta. No sé. Es una tremenda carga, sí. Y los pacientes con dermatitis atópica también les afecta mucho la calidad de vida, también muy relacionado con la picazón. Tienen hartos problemas para dormir, problemas también de concentración, como se da también más en niños, tienen algún grado más de dificultad para rendir a veces en el colegio, qué sé yo, porque son niños que duermen mal, que están un poco más desconcentrados, y bueno, a los adultos les pasa lo mismo, y a los cuidadores también les pasa, a los cuidadores de los niños también dicen que duermen mal, porque en el fondo están al cuidado de un niño que se está rascando y durmiendo mal gran parte de las noches. Claro, yo me acuerdo de no me puedo acordar el nombre del medicamento, pero había como un eslogan que decía: los buenos días dependen de las buenas noches. Entonces, cuando uno pasa una mala noche, también uno a lo mejor al otro día anda un poquitito más irritable, ¿no es cierto? Quizás no del mejor ánimo, y si uno está en el colegio, tiene que levantarse muy temprano, a lo mejor andar con sueño, y no va a poder atender, y claro, ahí afecta, es una cosa como un dominó que empieza a caer. Tal cual, es el dominó. Claro. Bueno, y usted también habló de la psoriasis, quería retomar un poquito algo que dijo como al principio, y
y creo que igual es bueno abordarlo, ¿cierto? Te dijo que la psoriasis podía afectar otros órganos del cuerpo. Entonces también está, ¿no es cierto?, el tema, digamos, visual, pero me imagino que también es como un temor ahí de, oye, me va a afectar, no sé, me puede dar artritis o voy a sufrir del corazón, no sé, como... Exacto, sí. ¿Qué podríamos decir ahí? Bueno, claro, que la psoriasis, al ser una enfermedad, a ver, la psoriasis no es solo de la piel, ¿ya? Eso, claro, en ese sentido yo lo dije, es una enfermedad que se llama sistémica, que es decir, que afecta como al cuerpo en general, ¿ya? Y hay más riesgo de que esta inflamación generalizada que hay en la psoriasis pueda afectar otros órganos. Uno de las enfermedades que se asocia a la psoriasis, por ejemplo, es la artritis psoriática, que puede afectar hasta alrededor del 30% de los pacientes con psoriasis. Y hay otras enfermedades como lo que se asocian a la psoriasis, por ejemplo, tener la presión elevada, hipertensión, tener diabetes, tener el colesterol elevado, sobrepeso, obesidad, depresión y enfermedades de salud mental también, como trastornos ansiosos, hígado graso. Hay varias, todas como relacionadas un poco a la inflamación sistémica que hay en la psoriasis. Y esto es como digamos, en un porcentaje, ¿qué tan frecuente es, por ejemplo, ver pacientes con psoriasis afectados desde el punto de vista cardiovascular, por ejemplo, o desde otras áreas del cuerpo? Porque, como usted dice, es una enfermedad inflamatoria, pero es sistémica. Entonces, claro. ¿Qué tan frecuente puede...? O sea, que tengan alguna cosa, es casi alrededor del 60% de los pacientes que presentan alguna enfermedad asociada a la psoriasis. Es harto. Es bastante. Es harto, sí. Yeah. Bueno, ahí en realidad justamente se nos abre el siguiente tema, porque hemos hablado hartas cosas de, por ejemplo, cuáles son las dificultades que tienen la enfermedad, cómo se manifiestan, cuál es el síntoma clásico, qué cosas pueden hacer, por ejemplo, los pacientes en su casa como para poder apoyar y llevar un mejor tratamiento. Pero desde el punto de vista ya médico, en su consulta, de las alternativas terapéuticas que existen para tratar la dermatitis atópica y la psoriasis, podríamos hablar un poquito de eso, así como, ¿existen alternativas terapéuticas? Sí. Para ninguna de las dos enfermedades hay alguna terapia que la cure de raíz y para siempre, ¿ya? Pero en la psoriasis, por ejemplo, hay varias terapias y uno lo ajusta de acuerdo a la severidad, ¿ya? En la psoriasis se usan muchas terapias tópicas, es decir, que se aplican directo a la piel o al cuero cabelludo, ¿ya? Hay distintos tipos de cremas con medicamentos que nosotros usamos para eso. Está la fototerapia, que es terapia basada en luz ultravioleta, que lo que hace es también disminuir la inflamación de las lesiones en la piel. Y están las terapias que se llaman sistémicas, que es decir, como una forma muy, muy, muy general de explicarlo, como que actúan de adentro hacia afuera, ¿ya? Y dentro de estas están las terapias clásicas más antiguas, que se usaban antes del año 2000, o sea, que se siguen usando, pero que partieron, que es el metotrexato, la ciclosporina, la citretin, y de ahí en adelante ha habido toda una revolución de nuevos fármacos en la psoriasis, que son las terapias biológicas. O ahora también que han salido en el último tiempo de moléculas pequeñas, que ya es un término un poquito más específico, pero en el fondo son todo este grupo de nuevas terapias que han aparecido, son medicamentos ya de alta tecnología, modernos, y que van mucho más dirigido contra las moléculas responsables que causan la enfermedad en el cuerpo. Entonces son más seguras, son rápidas generalmente en funcionar, súper buenas. En este momento el problema que tenemos en Chile es el acceso aún. Sí. Pero es el acceso económico el que... Es la cobertura. Es la cobertura económica. Es la cobertura. Sí. Es la cobertura. Pero ahí, bueno, es un tema como súper conceptual un poco, pero cuando el problema acceso es si la droga está o no está. Y el problema cobertura es cuánto pago yo y quién me ayuda a pagar. Exacto. Pero cuando no hay cobertura tampoco hay acceso. Exacto. Entonces, tal cual. La droga puede estar ahí, pero si no hay cobertura,
tampoco hay acceso. Exacto. Entonces esas son áreas donde nosotros como fundación también estamos trabajando y creemos que existen alternativas para poder al menos solicitar a la autoridad sanitaria que empiece a revisar la evidencia, empiece a revisar, ¿no es cierto?, la disponibilidad de estos medicamentos y que en algún momento la autoridad pudiera, ojalá, llegar a considerar las enfermedades de la piel. Nosotros hicimos una lista entera, bastante grande ya, de solicitudes de estos medicamentos ya de mayor tecnología, como usted dice, a ser evaluados por la ley Ricardo Soto. Pero eso es un proceso que toma tiempo, que tiene una serie de pasos, tiene una serie de procesos, y nosotros confiamos en que eso en algún momento pudiera resultar. Pero también es importante entender eso, que si bien es cierto, acceso y cobertura son dos cosas distintas, Sí. pero finalmente van muy de la mano. Van súper de la mano, claro, tal cual. Ahora, usted habló, dijo, hagamos una distinción para quienes nos están escuchando, porque hablamos de terapias súper tecnológicas y a veces las personas como que necesitamos aterrizarle un poquito más al concepto. Usted habló de terapias biológicas y pequeña molécula. O sea, ahí, ¿cuál es la diferencia ahí? Sí, por eso la diferencia es un poco ya más técnica, ya es un poco de la forma de la molécula y de cómo, de cómo se administra, por ejemplo. Cómo actúa, cómo se administra. En general hay unas que son, o sea, las que están, hay algunos que son orales y los biológicos que están hasta ahora son inyectados. Ya. Sí. Ya. O sea, en resumen, estamos diciendo que tanto para la dermatitis atópica como para la psoriasis existe una batería de medicamentos novedosos. Sí. Algunos se inyectan, exacto, y otros se podrían tomar por vía oral. Se toman, claro. Y en la dermatitis atópica, claro, también están las terapias tópicas con cremas, también están estas terapias orales más antiguas y en el último tiempo todas estas terapias nuevas y medicamentos inyectados y varias moléculas orales que están saliendo en el último tiempo al mercado y que se siguen desarrollando. ¿Y esa molécula, usted ha tenido alguna experiencia clínica de usarla en alguna oportunidad? ¿Alguna? Sí. Yeah. Y bueno, lo que hablábamos son medicamentos que son más nuevos, más seguros y son rápidos de funcionar. Entonces, claramente son una súper buena alternativa. Perfecto. Bueno, yo la verdad es que, no sé, siento que hemos abordado como en términos bien generales, pero creo que hemos sido súper claro que es como una de las cosas que más nos interesa para transmitir y educar, ¿no es cierto?, a los pacientes que nos están escuchando y también el entorno de los pacientes, que realmente, como usted dijo, hay ciertas personas que cuidan niños con dermatitis atópica, entonces de repente a lo mejor nos pueden escuchar y han aprendido, creo yo, de cómo los aspectos más generales, cómo apoyar en la casa en términos más domésticos. Creo que es bueno que lo hayamos conversado también. De cierta manera usted dijo, claro, estas son enfermedades que no tienen cura y eso a veces asusta al tiro a las personas. Entonces, sí. Pero sí nos quedó claro que no tenga cura no quiere decir que no tenga tratamiento. Exacto, que esa es una gran diferencia y es importante que el paciente lo entienda también. Que en el fondo los tratamientos hay tratamientos que pueden disminuir o mantener a raya la enfermedad sin lesiones o con la menor cantidad de molestias posibles y cosa que el paciente pueda hacer su vida lo más normal posible. Claro, y a propósito de eso, lo que tiene que ver con tratamientos, hace muy poquitos días atrás, si no me equivoco, menos de una semana, fue publicado en la revista chilena de dermatología una guía clínica de tratamiento para los pacientes con dermatitis atópica. La guía clínica psoriasis ya fue publicada hace 2 años, si no me equivoco, por el grupo de trabajo de psoriasis. Y sí, efectivamente, hace un par de días el grupo de trabajo de dermatitis atópica publicó la guía clínica, en el fondo, ¿qué es lo que es una guía clínica? Son las pautas como de tratamiento para hacerse guías por los dermatólogos con los nuevos medicamentos que han estado saliendo. Claro, y ahí quería abordar como justo ese tema, porque nosotros vemos varias publicaciones de, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Dermatología y en redes sociales
publicaron, que es bonito, súper importante, y nosotros lo aplaudimos, lo celebramos, estamos súper contentos, porque para los pacientes vemos que eso abre una luz de esperanza de decir, oye, hay tratamiento y están en una guía, están claros, los especialistas saben cuáles son, y esta guía sugiere, ¿no es cierto?, a otros especialistas que a lo mejor puedan seguirlos, ¿no es cierto? Exacto. Y cuáles son los criterios. Nosotros vimos que esa guía clínica está súper completa. Sí. Es bien extensa. Sí. Y también nos percatamos de que esta publicación en redes sociales incluía un enlace donde la gente puede ir y descargarlo. O sea, entendemos que es un documento público y varios pacientes la vieron, la descargaron, la empezaron a mirar y nos preguntaron, oye, discúlpame, quiero hacer una pregunta. ¿Esta guía clínica es como que define pautas obligatorias de tratamiento? ¿Es lo que me tienen que dar? Entonces nosotros como que igual le explicamos un poco a los pacientes, pero sería bueno quizás que lo escuchen de un especialista. Sí, ¿cuál es el rol de este documento? En realidad, claro, es una guía clínica, es para los dermatólogos, en el fondo, para que los dermatólogos puedan guiarse con el paciente que tienen enfrente y de acuerdo a la severidad, las lesiones que tenga, si tiene o no enfermedades, a qué tratamientos ha recibido, puedan guiarse y poder entregarles un tipo de tratamiento un poco más pauteado de acuerdo a todo lo que está disponible, tanto de fármacos que estén disponibles acá como la evidencia, todos los estudios que se hayan hecho en el mundo entero y que estén publicados en la literatura científica. Entonces, es más que nada es un documento médico de guía a los dermatólogos. No todos los pacientes necesitan recibir todos los medicamentos, tampoco pueden todos los pacientes recibir todos los medicamentos porque hay algunos que tienen contraindicaciones, claro, etcétera. Entonces, no, es una guía para los dermatólogos, pero que en el fondo le ayuda a los pacientes porque hay más dermatólogos que entran en conocimiento de las terapias que hay para esta enfermedad. Claro, y por lo que yo le decía, vimos que es un documento bien extenso, habla de todas estas terapias que usted mencionó hace unos minutos atrás, pero habla de absolutamente todo lo que hay, desde la artillería más sencilla hasta la artillería pesada. Entonces, claramente es una guía. Yo creo que las personas que lo vean no se olviden del título, siempre lea el título de lo que está leyendo. Eso es una guía. Claro. Es una guía para guiar. Exacto. Para guiar. Exacto. Bueno, yo, la verdad, doctora, estoy súper contento porque creo que vimos los aspectos más precisos y bien claros de la dermatitis atópica y la psoriasis. Creo que ha sido súper enriquecedor para nosotros y para quienes nos van a escuchar. Y obviamente yo quiero darle las gracias por habernos acompañado, doctora Daniela Armijo, encargada, ¿no es cierto?, del equipo de trabajo de psoriasis. Hemos aprendido de la naturaleza de las enfermedades, un poquitito las causas, cuáles son un poquito los factores de riesgo y, importante, los consejos prácticos para los pacientes. Y desde ese punto de vista, nosotros siempre recalcamos que nuestra fundación tomamos con una responsabilidad muy grande nuestro rol de educar. Y en el educar uno tiene que siempre cuidar de entregar información que esté disponible, ojalá en un lenguaje claro, sencillo, pero siempre verificado de la mano, ¿no es cierto?, de los especialistas en este caso. Porque es nuestro lema. Nuestro lema es por una conciencia dermatológica. Es crear esta conciencia de que las enfermedades de la piel, en particular las que nosotros hoy día abrazamos, no descartamos en algún futuro ampliar este paraguas, son enfermedades complicadas, muchas de ellas son crónicas y que se habla que no tienen cura, pero que tienen tratamiento. Entonces los pacientes que no se desanimen, que sepan que existen tratamientos y que hay una fundación detrás que está trabajando para que en algún momento podamos trabajar en eso que decíamos recién, cobertura versus acceso. ¿Qué vamos a hacer ahí? Es un rol que nosotros asumimos con mucha responsabilidad. Y yo no sé si a usted a lo mejor le queda algo que quisiera, como que nos faltó hablar o algún tema en particular que usted siente que quizás no mencionamos. Yo creo que abordamos los grandes temas, Francisco. Creo que tocamos puntos importantes y que
y que son justamente las cosas que los pacientes tienden a preguntar más en la consulta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tips me recomienda como fuera del tratamiento como farmacológico? Así es que yo creo que hablamos bastante y nada, te quería dar las gracias, Francisco, por la invitación y a la vez felicitar porque creo que toda instancia que vaya dirigida a educar a los pacientes es tremendamente importante, creo yo que es clave para sobrellevar la enfermedad y para empoderarse también de la enfermedad que tienen. Así que muy de acuerdo siempre en participar y en entregar información que, como decías tú, que sea verdadera, porque hoy en día con tanta tecnología y redes y todo, hay mucha información que puede ser falsa o confundente. Entonces te felicito, Francisco, por esta iniciativa. No, pues gracias a usted, doctora. Y creo que ese tema es súper importante y nos da incluso para hablar en un episodio completo de otro podcast. Cuando nosotros tratamos de orientar mucho al paciente porque se encuentran, cuando los pacientes en general se enfrentan a una enfermedad que es de curso crónico, que es difícil de tratar, que tiene tratamientos de alto costo en algunos casos, se va a encontrar con mucha frecuencia en redes sociales gente que promete la cura definitiva de estas cosas. Entonces nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos de no crear falsas expectativas también y de enfermedades, como usted lo dijo, que no son como que se curan, uno se toma esto y se acabó. No, estos son enfermedades que requieren un tratamiento, un seguimiento y una visita permanente a un especialista. Así que ese es nuestro rol y, como le dije, lo asumimos con una responsabilidad muy grande desde la Fundación. Así que, bueno, antes de finalizar, obviamente, que como le digo, creo que abordamos todo, quiero volver a agradecerle por estar con nosotros, por compartir su tiempo con nosotros, por aceptar esta invitación y compartir sus experiencias y sus conocimientos. Nos ha brindado una visión mucho más profunda de estas enfermedades. Pero también quiero agradecer a nuestros oyentes, porque ya nos han venido siguiendo por 3 episodios, estamos en nuestro 4º episodio del podcast y les damos las gracias por estar escuchándonos, por estar aquí, por ponernos atención y por querer informarse más, ¿ya? Y finalmente, agradecer a nuestros patrocinantes, que nos hicieron posible, ¿no es cierto?, que estemos hoy día sentados acá conversando de este tema, a Laboratorio Sanofi Aventis de Chile y a AVI Productos Farmacéuticos Limitada por su patrocinio y su apoyo en este podcast. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando nuestro próximo podcast, nuestro próximo episodio, el episodio 5. Y además que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como padece.chile. Visiten nuestra página web, padece.cl, para más información. Y para contactarnos, todos nuestros canales están abiertos. Los mensajes privados, el correo contacto@padece.cl y nuestra página web, ahí está toda la información. Así que hasta la próxima y gracias por escucharnos.